Ya. Ven, viéntene aquí. Mira. Pósate aquí. Y tú, quietecita, ¿eh? Quietecita. Ya. Ay, está ya. Ay, vamos a apagar las velas porque vamos a encender la luz, que si no aquí no se ve nada. Ya. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pero, ¿tú has visto cuánta chen? Pero, ¿de dónde ha salido toda esta chen? Si éramos tú y yo solas en la falsa de la casa. Ya, bien teneta aquí. Ya. Mira, vamos a ver. ¿Es que no te acuerdas que es la Navidad? ¿No te acuerdas? Ya. Vamos a ver. En la Navidad, tú y yo bajamos de la falsa aquí a la cocina, donde un momentico. Mira, el amo ya ha ido al monte. Ha ido a cortar la tronca de Nadal. Quieta, no pasa cosa. Viéntene conmigo. Mira, el amo ya ha puesto la tronca. Se fue al monte. Puyó a todo lo cobalto del monte. Y con esta hacha cortó semejante toza. Y una toza especial. Y ya le ha prendido fuego. Ahora, tu misión es quedarte aquí, junto a la tronca. Acuérdate, ya, no te vayas tan lejos. Vamos a ver. Tú quédate aquí en la tronca y yo les voy a explicar a todos qué es la Navidad y qué es la tronca de Nadal y qué celebramos en esta añada. Y quién es tú y quién soy yo. Pero acuérdate, la tronca no tiene que apagarse en toda la Navidad. No, por eso es importante que tú te quedes aquí. Vigila, vigila. Bien, pues en esta época, mi abuela y yo, que somos las troncas, somos la tradición, como os he dicho, pasamos de la falsa a la cocina para esperar o día de Nochebuena. Ese día, previamente el amo ya ha ido a un monte, ha cortado el tronco más grande que ha encontrado en el monte, se la ha basado a la cocina, le ha prendido un fuego y tiene que estar quemándose toda la Navidad. ¿Sabéis por qué? Porque con las cenizas que queden serán para bendecir a todos. Con las cenizas bendeciremos la casa, bendeciremos las tierras, bendeciremos a los avíos y nos bendeciremos a nosotros. Entonces tenemos que hacer algo mágico. Y los niños de la casa son contentísimos de que llegue esta época. ¿Sabes por qué? Porque la tronca es mágica. La tronca, cuando se bendice, tiene unas propiedades mágicas que quien es bueno y truca la tronca con estas tozas, truca la tronca. Y si es bueno, la tronca también es buena con él. Y si es malo, la tronca no cagará ningún regalo. Los regalos que caga la tronca son lamins, caramels, nueces. ¿Te gustan, tronca? Todas
esas cosas. ¿Os acordáis cuando vosotros erais niños? ¿Vosotros teníais juguetes mecánicos, motos, coches que corrían? No. Vosotros teníais regalos muy pequeñitos que os lolos y os pais os compraban, ¿verdad? No eran tantas cosas como ahora, ni venía Papá Noel, que nos ha quitado el puesto a ti y a mí, No, en Aragón, y éramos tú y yo quienes celebramos la Navidad, y quienes regalábamos a los niños, regalábamos esas cosetas, las nueces, las mandarinas, las frutitas y los caramelos, esos lamins tan ricos que llegan allí. Y la miel también. Entonces, los niños, cuando plegan aquí a la cocina, se encuentran con la tronca de Nadal, se encuentran con nosotras. Y son tan contentos que se ponen todo aquí alrededor y escuchan lo que los mayores dicen. Pero primero, para que la tronca tenga magia, hay que bendecirla, ¿verdad? Todo hay que bendecirlo. Entonces, Opai, yes, quien bendice la tronca, pero ahora no está Opai y no llevo día de Nochebuena. Vamos a hacer un ensayo tú y yo para que podamos verlo. Oye, tronca, escucha. Tú, como ya es muy vieja, porque ¿cuántos años tienes, tronca? 100. ¿Más? 300. ¿Tienes 500? ¿500 años tiene mi abuela la tronca? Bueno, yo solamente tengo 150 años y yo soy una ninona, ¿eh? Yo soy una ninona, pero tú tienes 500 años. Tronca, que fea eres, tronca. Bueno. A lo nuestro. Entonces, ¿me dejas hacer la bendición de tronca a mí? Porque tú la has feito muchos años, entonces ahora me toca a mí. Bueno, ¿me vais a ayudar a hacer la tronca? Porque, por si acaso, me sale mal. Vosotros vais a repetir todo lo que yo diga. Todo lo que yo diga. Y lo voy a decir en aragonés. Y a ver qué sale. Si me sale la magia o no sale la magia. Bueno, veremos. Primero, dirá que todo lo que hay que bendecir se bendice con vino, porque el agua para las ranas y para oscuras, pero vamos a bendecir con vino. Entonces, ¿cómo en principio va? Bueno, como cualquier bendición, vamos a bendecir en nombre del Pai y de Mãe. Bueno, a ver, ya. A ver, vosotras repetís, ¿eh? Tronca de Nadal. Tronca de Nadal. Yo te bendizco. Yo te bendizco. En el nombre do Pai. En el nombre de Pai, Do Fillo. do Fillo, E do Espíritu Santo. Amén. o de Espíritu Santo. Amén. Ya hemos feito la primera parte. Ahora vamos a seguir con la bendición. Buen tizón. Buen tizón. Repetir. Buen tizón. Buen tizón. Buen tizón. Si no nos sale la magia. Otra vez. 1, 2 y 3. Buen tizón. Así. Buen varón. Buen varón. Buena grasa. Buena brasa. Buena longaniza grasa. Buena longaniza grasa. Taolamo y la dueña de esta casa. Taolamo de la dueña de Y esta la casa. dueña, taolamo y la dueña de esta casa. Eso mismo. Buena longaniza grasa. Buena longaniza grasa. Taolamo
ta el amo y la dueña y la dueña d'esta casa. d'esta casa. Y a todos os que así sois. Y todos aquí. Y a todos Sois. os que así sois. Eso es. Tronca, tú bebes por la boca. Yo por o garganchón. Tú es negro. Yo soy blanco. Y en la tripa me deshago. O primer trayo lleva tú, que todos lo sabes y todos lo llevas. O segundo trayo lleva los adiós, para que los animales de la casa no se enfermen. O tercer trayo para las cosechas, para que tengamos buen grano, buen trigo, buenos tomates, buenas trabazas, buenas patatas. O cuarto trayo lleva nosotros, para la chen de la casa, para los yayos, los pais, la mai y los ninons. Por todos, brindemos y bendigamos esta tronca. Ahora es cuando viene la magia de verdad. Ahora, vosotros vais a trucar la tronca, hasta que la tronca cague. Si lo hemos feito bien, veremos una oración muy chicorrona. Escuchadme, que luego la vais a repetir. Caga turrón, Caga turrón. y pizza bilán, Tulán. caga regalos, Caga regalos taustagals. para los tagals. Trucamos la tronca y... ¡Oh! ¡Hemos feito la magia! ¡Lola! ¡Mirad! ¡Cuántos caramelos! ¡Cuántos lamins! Bueno, ahora os toca a vosotros. Quien venga aquí trucará la tronca, pero ten en cuenta que si ha sido mala, la tronca no sabe. ¡Te lo devuelvo! No, bien tener que a trucar la tronca. Bien, A ver, ponte aquí. aquí. Ahora, repetir conmigo, vamos a ayudarla. A ver. Vamos a ayudarla. Caga turrón Caga turrón. y pisa biblán, Y pisa bilán. caga regalos, Caga regalos taustagals. para los tagals. Ay, que la... Sí. Más. Otro, más. ¿Quién ¿Quién pasa por aquí? ¿Quién ha pasa? sido bueno? ¿Quién ha sido bueno? Vamos. Todas. Las que podáis levantaros, A ver venid. si ha sido bueno. Venga. Las que podáis levantaros, venid. Claro que sí, hay que participar. Todas, vamos a participar. Venga. Dame. Toma, El que me ha dicho que he sido mala. Dame, así voy a... Vamos, más palos. Dale. ¿Alguien más? Dale, que si no salen calameros voy a ver quién ha sido el malo, tú o yo. La pego aquí, yo pego aquí, Vamos, ven, que más se puede. Venga. Más palos. ¿Quién se va a levantar? Fistras y Rosario. Para tocar la tronca. A ver, ¿quién se va a levantar? ¿Más? Este. Se va a levantar. Vamos a ir pasando todos. Cógete la garra. Tú la garra. Dale. A ver. Espera, que nos falta el que no sabemos si ha sido bueno. Vamos a ir El cojo.
de dos en dos. Vale. Pues aquí. A ver, dime, ¿qué tengo A que ver, decir? primera pregunta. ¿Cómo te llamas? José Luis y su José cuñada. Luis. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Antonio Machín. Antonio Machín. Bien. Pues José Luis y Antonio Machín, ponte ahí. Vamos a ver si han sido buenos y dicen la verdad. Eso seguro. Venga, vamos a repetir la oración. Caga turrón. Caga turrón. Y pisa biblán. Pisa Milán. Caga regalos. Caga regalos. Taos tagals. Taos tagal. Truca la truca. Venga, tú también. Ataca, Enrique. Esta tronca dice que no, ¿eh? No sé. Vamos a repetir otra vez. Más rápido. Caga turrón. Y pisa biblán. Pisa Milán. Caga regalos. Caga regalos. Taos tagals. Trucar. Ahí. ¡Bien! Bueno, a ver, unos pocos caramels, otros pocos caramels. Ahora repartiremos los caramels también para que os lleguen a todos vosotros. A vosotras. Ahora, más, ahora que con la tronca, más. ¡Hala! Un puñado de Aquí caramelo. tenemos preparadas. Venga, otras dos. Vamos a ver las dueñas de la casa, vamos a ver qué dice la tronca. A ver, caga turrón y pisa biblán, Pisa Milán. caga regalos, Caga regalos. taos tagals, talas tagalas. Y tagalas. Trucar la tronca, trucar. Bien. Muy bien. Sí, esto es por aquí. Muy bien, tú no has tocado la tronca. No, bien, aquí. A ver, más por aquí que pasen, más. ¿Quién más quiere pasar? ¿Quieres darle niña? Venga, aquí por este rincón, que no se nos vengan abajo. Venga, por aquí. A ver, vamos a dar a la tronca. ¿No? ¿Quién? Sí puede, ¿eh? Ya no sé si podrá. Tú. Vamos aquí. Ya habrá. Ya lo miramos. Ya habrá. Son gominolas. ¿Quién toca más? Es que ya estamos cogiendo las complicadas, ¿eh? Podría. Venga. Que la tronca lleve para todos. Agarra el truco. Vienen aquí conmigo. Ven. Agarra. Bien. Vamos a ayudar. Caga turrón. Y pisa biblán. Ayudar, que si no la tronca no hará una cosa, ¿eh? Caga turrón. Y pisa biblán. Caga regalos. Taos tagals. Truca la tronca. Dale. Cuenta. Por Manuela. Bien. Muy bien. Se me ha olvidado deciros que cuando la tronca ya no caga más caramelos, nos avisa con mandarinas. Eso significa que la tronca ya se replegará al año veniente. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere venir a cagarla? ¿Os invitaos? Venid, siénteme, venga. Sí. Que la tronca es buena, no te preocupes. ¿Alguien más quiere pasar a la tronca?
no sé. Bueno, pues a ver, último pase para la tronca. A ver, último pase, a ver, venga alguien aquí a tocar la tronca. ¿Quién se atreve? Ah, bien. Un aplauso para ti, Lidia. Bien. Venga. Pasen por aquí. Cuidado. Bien plegada. Acaba de plegar y ya le hemos dado el truco y ya le hemos liado. Bien. Bueno, paséis por aquí. Entonces, repetir lo que yo os diga, trucáis la tronca y a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno. 1, 2 y 3. Caga turrón y pisa biblan. Caga regalos. Taustagal. Venga, vamos. A ver qué pasa. ¡Qué buena la Las mandarinas nos indican que ya la tronca ya se ha cansado de cagar regalos y que ya lo dejamos talañado veneno. Espero que os haya gustado rememorar la tronca. No sé si algún de vosotros la habéis feito de menos. ¿Alguno de vosotros sois del Pirineo? ¿Os suena? ¿Os suena? Bueno, esta actividad, esta tradición, la vamos recorriendo muchas asociaciones de aquí de Zaragoza. Voy a hablar en castellano. Esta tradición la estamos recogiendo muchas asociaciones de aquí de Aragón. Entonces estamos intentando recordar que la gente disfrute, que la gente recuerde que tenemos unas tradiciones muy bonitas en Aragón, que no todos son los papás Noel que nos venden de ahí fuera, y que aquí en Aragón tenemos cosas muy chulas y que queremos compartir con todos vosotros y que sigan nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos siguiendo con la tradición, que no se pierda nunca. Vamos a dar las gracias en nombre de la Asociación Cultural Lagartincha, a la cual represento yo hoy. Hoy he venido solita. Mi tronca, que es mi María Jesús, la pobrecita se encuentra mal y entonces tenía mucha ilusión pero no ha podido venir. Y quiero agradecer a la compañera, a Carmela, Angelines, pues, y dar las gracias en nombre de la asociación por permitirnos traeros esta actividad, traeros esta tradición y que podamos repetirla muchos años más. Pues, muchísimas gracias. Y sinceramente, feliz Navidad, que seáis muy felices. Nosotros lo intentamos, que así lo seáis, y os voy a decir un secreto. En mi casa, con mi nieto, veremos la tronca de nada también está helada.